humanos, ¿no? Entonces, ahora ver fotografías que no sabemos quién las tomó va a ser un punto de vista interesante para reflexionar. Por lo tanto, las fotos que vamos a ver, pues quizás algunas no van a tener así como una grandísima composición estética, ¿no? Pero lo que importa es ver la escena que está documentada ahí y poderlas ir comentando. Esta actividad se compone de dos fases. Primero vamos a ver estas imágenes, vamos a poderlas comentar. Y la siguiente es que hemos colocado una manta en la parte de afuera, hay una mesita que ustedes seguramente vieron cuando entraron. Esta manta fue gestionada y organizada por un grupo de voluntarias, todas ellas muy entusiastas, estudiantes que están aquí. Levanten la mano, por favor, para que las podamos visualizar quienes están. Hicieron un trabajo muy bonito todas en estos días para poder diseñar esta manta, porque queremos que haya comentarios más virales que conocemos hoy en día, donde podemos encontrar este tipo de información, ¿no? Donde puedes cuestionarte un poco más cómo es la educación de las nuevas generaciones que apenas vienen creciendo, ¿no? Donde ya se permiten decir, ok, sí es niña, ok, es niño, pero me voy a basar más en impulsar su creatividad, impulsar que tenga ciertos tipos de destreza independientemente de su género, ¿no? Que es algo que hemos tratado de ir rompiendo con el paso del tiempo. Tratar de romper con esos, ¿por qué si soy niña no puedo jugar con carritos? ¿O por qué no puedo agarrar la pistola de dardos? ¿Por qué no puedo jugar con ese tipo de juguetes que mi hermanito sí puede, ¿no? O por qué mi hermano si quiere jugar a la cocinita conmigo no puede, o por qué no puede ayudarme a cuidar y cambiar a mis muñecas. Empezar a romper ese tipo de barreras, ¿no? que se nos han ido inculcando a lo largo de los años, es que hoy en día nos podemos permitir con más libertad no cuestionar esto, es decir, en la libertad de nuestros propios hogares. ¿Sabes qué? Yo tengo una bebita, tengo un bebito, y ¿sabes qué? A mí no me importa si él quiere jugar con X o cualquier cosa. A mí lo que me importa es una, que sea feliz, una, que desarrolle su creatividad y que haga de su vida algo que realmente le guste sin necesidad de que yo se lo imponga porque es o no es de un género determinado, ¿no? Creo que es algo que es muy importante recordar, que hoy en día ya tenemos este tipo de libertades y que es precisamente por lo mismo importante seguir con este tipo de luchas y por este tipo a lo mejor no se ve como una lucha de voy y me pongo enfrente del Palacio Nacional a decir yo quiero que mi hija juegue con unos carritos, ¿no? Pero desde tu hogar, ¿no? Desde decir, ¿sabes qué? Si yo tengo un bebé y lo quiero educar de esta manera, a mí me gusta y esa va a ser mi lucha, ¿no? Y hacer válido también ese tipo de luchas desde el hogar, que muchas mamás hoy en día también tienen esa carga, ¿no? El ser juzgadas de cómo educan a sus hijos, ¿no? Y el, ¿por qué no le compras sus tenis rositas a tu nena? ¿Por qué dejas que compre eso? Y romper ese tipo de estereotipos. Creo que es algo muy importante que debemos seguir manteniendo en esa corriente, ¿no? Y seguir inculcando el hecho de es muy válido cuestionarse y criticar el origen de dónde viene esto y cuáles son sus repercusiones y qué es lo que podemos hacer por mejorar para las nuevas generaciones que, queramos o no, van a seguir viviendo. Igual hilando esta idea de que lo personal es político, o sea, que cada uno desde sus acciones puede ir transformando la realidad. Aquí podemos ver cómo esta mujer, o sea, aparentemente va a trabajar, ¿no? Por su forma de vestir. De hecho, trae una bolsita. Y pues ella al menos desde su, pues sí, desde su cotidianidad, puede ir cambiando este papel de que la mujer no nada más se reserva a la cocina, sino también puede ir a trabajar, ¿no? O sea, suena feo decirlo así, pero durante mucho tiempo se creyó esta idea tan grotesca de que la mujer nada más pertenecía al ámbito doméstico, cuando lo cierto es que también estamos capacitadas para ir a la universidad, para pensar y pues para hacer todo tipo de acciones que son trascendentales, ¿no? Y bueno, también podemos situarlo, ahí vemos que se está dirigiendo al metro Tasqueña y pues nos podemos dar una idea, ¿no? O sea, en qué parte vive, su contexto también en esa zona geográfica, toda esa serie de datos que pues la misma fotografía lo está diciendo, ¿no? Y pues ya sería lo que quiero comentar.
aquí tenemos una imagen que puede ser también, está muy en el cliché de las postales con las que se intenta presentar incluso a México, ¿no? Podemos ver de una manera muy frecuente. Fácilmente podemos saber que eso es Xochimilco o quizás algún lugar similar a Xochimilco, en donde podemos ver como la fotografía como imagen, como composición, pues claro, tiene muchos logros, ¿no? Está llena de texturas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos ver y leer las imágenes? Siempre vamos a poder encontrar elementos en su composición, en sus elementos plásticos, en su línea estética y muchas otras cosas también en su contenido, en lo que estamos viendo, qué está narrando, de qué nos está hablando estas imágenes, en el contexto de las imágenes que ya venimos comentando, ¿no? Bueno, lo que me llama la atención, no solamente de esta imagen, sino de la anterior, es que creo que temporalmente podrían ser muy cercanas. Aproximadamente me da la idea por la vestimenta de la foto anterior que podría ser 70. 70 es un momento muy importante en cómo cambian los roles, cómo las mujeres empiezan a tener y desempeñar funciones laborales. Entonces, en ese contexto, y me parece que incluso en la actualidad se siguen manteniendo esas diferencias tan radicales. Entonces, ahí nos dice 70, lo cual creo que es muy importante porque ya no nos deja una interpretación sobre en qué momento se tomó. Pero, bueno, además de la diversidad de todo el contexto que vemos, creo que podría ser interpretada como una imagen quizás muy anterior. En esta foto donde vemos la calle, los dos policías y la mujer en medio, creo que nos podríamos remitir hasta esos años, que aproximadamente podrían ser 30 años atrás. Entonces, ahí está, ¿no? La posición tan diferente, las oportunidades que se llegaban a tener y cómo se reflejaban en las actividades, en la cotidianidad, en todo lo que significaba ese rol que las mujeres desempeñaban. Me parece interesante en esa cuestión temporal sobre todo. Por ejemplo, una cosa que también me gustaría destacar es el hecho de la romantización de este tipo de trabajos, ¿no? Que tenemos como muy incrustados hasta la actualidad, que por ejemplo uno se dirige a algún pueblito mágico, ¿no? de la República Mexicana, y encuentras este tipo de personas que tienen sus características, sus vestimentas indígenas, y uno llega con la idea de ¡ay, qué bonita! ¡Qué bonita niña! Trae sus trencitas, o trae su faldita y anda ahí con su ramo de flores que ha de pesar como 15 kilos y los va a ir a vender. O, ¿saben esas ideas de romantización de qué bonito cuando es una niña? O sea, no estamos hablando de una mujer dentro de sus 30, estamos hablando de una niña, es una persona muy joven que se está dedicando a trabajar, que está en unas condiciones bajo el sol que queramos o no son inclementes. Son condiciones muy pesadas que hacen las jornadas de trabajo igualmente duras, pero que de cierta manera al tener estos rasgos de vestimentas típicas, que no es una vestimenta como la de la fotografía anterior, que claramente estamos dando por entendido que es un trabajo de oficina, aún así lo romantizamos, ¿no? Romantizamos de dónde viene. Y es como ese tipo de cosas las que también nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué romantizamos ese tipo de trabajos tan arduos? ¿Y por qué aún así hoy en día se nos hace tan normal escuchar que alguien vaya a regatearle a estas personas que se completan jornadas muy arduas y muy pesadas para poder ofrecer algo con lo cual sustentar a sus familias, lo cual, aparte de todo, estamos también romantizando el trabajo infantil y es algo que deberíamos cuestionarnos, ¿no? Ver con una mirada un poquito más crítica de dónde surgen este tipo de ideas y tratar de implementar este tipo de ideas de, ok, sí, lamentablemente están en unas condiciones que no son los mismos privilegios con los que contamos nosotros. No le voy a regatear, no le voy a decir cuánto es lo menos y voy a consumir lo que es local.
empezar a tener este tipo de conductas un poco más conscientes de las realidades diversas que existen en nuestro propio país o incluso a veces dentro de nuestro mismo estado. Aquí mismo en la ciudad puedes encontrar ese tipo de artesanías vendidas por esas mismas personas que las realizan, ¿no? Entonces, empezar a concientizar también un poco de este tipo de temas y este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que se tocó un tema muy importante que es romantizar. En general creo que algo que hemos visto y que mantuvo la imagen y el rol de la mujer, pues la romantización. ¿Por qué la mujer tiene que estar en casa? Porque tiene que hacer esto. Ay, es que las mamás los cuidan también. Es que, y entonces creo que la romantización es algo que ha afectado no solamente ciertos roles, sino en general. Creo que es un punto bien importante. Bueno, esta imagen creo que es muy interesante. No sé si es sobre las primeras elecciones. Creo que no. Quizás ya estaba más aproximada a los 70s. Me da la idea por la ropa y por el contexto. Pero me llama la atención que quizás en este momento poco o como lo vemos como un derecho quizás ya implícito, ya un derecho que en realidad tiene menos de un siglo, que es el de votar. Y bueno, podríamos comentar muchas cosas sobre la cuestión de votar, pero como derecho me parece interesante, me parece relevante esta documentación que se hace. Y bueno, como a diferencia de la imagen, y regreso a eso porque me parece un punto importante de partida, donde están los dos policías, a esta, la participación, la actividad que se tiene en estos momentos. Entonces, podríamos pensar que son aproximadamente 30 años, quizás un poco más, pero me parece un cambio significativo. Creo que ahí incluso todo lo que podemos apreciar los niños, la vestimenta, el resto de las personas, nos hablan de una forma relevante de los derechos que se ganaron, de los derechos que se ejercían y bueno, creo que es bastante significativo. Sí, qué bien que tomaste esa foto. O sea, vale mucho recordar que esta sala acaba de ser renombrada, ¿no? Esta sala se llamaba Sala A1 y hoy se llama Hermila Galindo. Entonces, y cada vez que pasemos, recordar que justamente Hermila Galindo fue una de las impulsoras y promotoras importantísimas en nuestra historia mexicana de principios del siglo pasado, que hizo un trabajo muy importante para que las mujeres pudiéramos votar. Hay que recordar que el voto para las mujeres es apenas en el año 1955. O sea, las mujeres votan por primera vez el 3 de julio de 1955 para la contienda presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Entonces, este dato es bien importante cuando hablamos, cuando interpretamos estas fotos, cuando alguien nos puede decir qué exageración, no es para tanto, ¿no? Recordar que apenas hace 70 años, quizás, estoy haciendo la cuenta mental, menos de un siglo, exactamente, sí, menos de un siglo. O sea, pensemos la historia de la humanidad, luego pensemos la historia de México independiente, luego pensemos la historia de México revolucionario. O sea, tardó muchísimos años en llegar a que las mujeres votaran. Y esto es algo muy relevante que hay que tomar en cuenta. Estamos en esta sala, afortunadamente, que se llama Hermila Galindo, o sea, no perderlo de vista. Qué bueno que porta este nombre, para tener esta memoria, que todo el trabajo que hizo esta mujer se mantenga vivo. Y estamos haciendo este ejercicio de memoria al estar hablando de esta fotografía, que quién sabe quién tomó,
pero que, como bien dice la maestra Cintia, nos está hablando ya de un momento relevante de poder datar y colocar esta imagen y poderla comentar. Poderla comentar, no nada más decir, pues quizás la imagen como fotografía, bueno, tiene así como quizás un lamparazo por ahí, ¿no? O sea, no tenga una gran composición, pero nos está hablando de un momento fundamental, aunque no sea el año 55, o sea, no importa que ese no es el año 55, cuando la mujer votó por primera vez, es recordarnos que ha costado muchísimo trabajo que las mujeres tengamos espacios y que el estar viendo estas imágenes nos ayuda a poder reflexionar, ¿no? A poder elaborar a partir de esas escenas nuestro hoy, nuestro presente y poder tener conclusiones, poder hacer ensayos, poder agrandar ampliar nuestros alcances de interpretación, ¿no? Yo creo que algo también a destacar en esta fotografía, un poco más yéndonos hacia el tipo de contexto, es que ciertamente, como se ha mencionado, ¿no? ha habido cierta lucha para que pueda existir derechos como el que las mujeres podamos votar hoy en día. E incluso si lo vemos a nivel internacional, no solamente centrándonos en México, esta lucha se ha llevado en muchas otras partes del mundo y hemos podido también distinguir este tipo de recibimiento por la contraparte, ¿no? Por la parte de los hombres, ¿no? En el aspecto de estas tiras cómicas que se hicieron muy famosas en su época, como en forma de crítica burlesca, ¿no? De sátira hacia las mujeres que buscaban este tipo de derechos. Y que hoy en día podemos ver en comparativa, por ejemplo, hoy en día que todo lo que nos manejamos en cuestión de comunicación ya no es por medio de periódicos, sino por redes sociales, podemos encontrar las tiras y tiras de memes en los cuales dicen, no, es que las feministas o es que las feminazis, igual con ese mismo tono de sátira y ese mismo tono de burla, ¿no? Hacen las luchas que las mujeres han llevado para poder tener este tipo de derechos, ¿no? Como en su momento lo fue el voto, y hoy en día ha sido la lucha a favor del aborto, la lucha a favor de ciertas leyes que permitan que las mujeres tengan un poco más de libertades y derechos incluso sobre su mismo cuerpo, ¿no? Y tomar este tipo de conciencia también de que es importante empezar a abrir un poco más la conciencia, empezar a tratar de ser un poco más empáticos en el aspecto de, tal vez no es tu lucha, pero puedes empezar un poco, empezando por respetar los espacios de las personas que sí buscan ese cambio para su propio favor, porque no estamos hablando tampoco de, es que quiero ser mejor que tú, o es que quiero ser superior a ti, sino de, dame un espacio, dame chance, ¿no? De poder tener este tipo de oportunidades yo también, de tener este tipo de derechos yo también, ¿no? De tener ese tipo de conciencia de no estoy buscando ser mejor que tú, estoy buscando un espacio donde pueda ser yo, donde puedas existir, ¿no? Donde no se me invisibilice ni se me ridiculice por el tipo de ideas que tengo, donde busco algo más, donde busco algo mejor, ¿no? Y pues precisamente cosas como el hecho de que hoy en esta sala veamos tantas mujeres que antes estamos estudiando una licenciatura o que ya tienen licenciatura o que tienen otro tipo de estudios incluso más avanzados, es ese tipo de luchas las que hemos tratado de tener con los años y ese tipo de espacios que se han abierto y que queremos seguir abriendo, ¿no? Para las futuras generaciones e incluso para nosotras mismas, que sería lo mejor, ¿no? De que hoy en día se sigan aprobando este tipo de leyes, este tipo de espacios donde podamos seguir desarrollándonos y buscando mejores espacios y mejores oportunidades. Bueno, en esta fotografía igual estamos retomando esta concepción de las tareas o lo que tiene que aprender una mujer para considerarse como tal. Vemos cómo les están enseñando a bordar y a pesar de que es una actividad muy bonita y que algunas mujeres desarrollan con mucho cariño, ya sea por herencia, porque la abuelita se los transmitió y es una tradición, pues también se ve desde esta parte, ¿no? Como que tienen que ser las mejores en esa área porque esa área es para mujeres, ¿no? También lo vemos en las ingenierías actualmente, cómo se están abriendo estos espacios para que ya no se diga que las ingenierías nada más son para hombres, sino que las mujeres también pueden entrar a esos sectores. En este caso, pues lo estamos viendo desde la parte de elaborar ropa, prendas, todo tipo
diseños, ¿no? Y pues también podría decir que son personas mayores, son mujeres mayores, no son jovencitas. Entonces, pues sí, también esa parte, ¿no? Como, digamos, distinguir que a pesar de que es una tradición y que se va conservando, pues muchas veces nada más es como gusto propio y no necesariamente atribuirlo a una cuestión de género. O sea, porque algunas actividades, o sea, es que en sí las actividades no deberían de tener género, simplemente son actividades, pero por alguna circunstancia en la sociedad se dan estas atribuciones para tratar como de simplificar las cosas cuando en realidad no debería de ser así. Por ejemplo, en esta imagen que, bueno, ya la cambiaron, pero en esta imagen también podemos apreciar un poco más de lo que comentábamos con anterioridad, ¿no? De la romantización de este tipo de actividades que se le han encargado a las mujeres, ¿no? Pero aparte, dejando un poco de lado el tipo de contexto, si es de una clase social o de otra, el hecho de que no se le cede el rol del cuidado a un hermano mayor, sino se le está cediendo a una hermana mayor, que no deja de ser una niña. Sigue siendo una niña a cargo de un bebé, prácticamente es un bebé. Y darnos cuenta de que incluso hoy en día, a lo mejor probablemente personas que estén en estas salas hayan tenido este tipo de rol también que cumplir, ¿no? El hecho de, ok, mi mamá hoy en día tiene que trabajar, ¿y quién cubre el rol? Papá no, porque papá también trabaja, entonces yo, hermana mayor, ahora tengo que cumplir el rol de mamá, cuando tal vez todavía soy una niña en desarrollo, que tiene muchas cosas que vivir menos una maternidad, pues prácticamente como ahí a la obligatoria, ¿no? Un poco obligada o forzada, ¿no? Y además se le ve feliz, ¿no? En plan de, ay, sí, estoy súper feliz de estar cuidando a un niño cuando yo todavía debería estar viendo cómo colorea. ¿Saben? Ese tipo de contextos, ¿no? El poder analizar un poco más a profundidad el hecho de, para ella ya es algo normal, ¿no? El hecho de, en mi día a día, pues yo ya estoy acostumbrada a hacer mi vida cuidando de otro ser humano cuando todavía debo seguir aprendiendo a cuidarme a mí misma. O tuve que aprender a cuidarme tan pronto a mí misma para poder incluso cuidar a mi hermano menor, ¿no? Entonces también tener este tipo de contextos y este tipo de ideas en la cabeza donde podamos permitirnos abrir un poco más la mente y decir, ok, soy hermana mayor, soy hermano mayor, no soy papá, no soy mamá. Ese tipo de labores no deberían corresponder a personas que son tan pequeñas, ¿no? Si hoy en día también hablamos de esto de que las mujeres sean mamás a tan corta edad, porque entonces también no cuestionamos ese rol, ¿no? Del hermano o hermana mayor que también cobra este papel al encargarse de la educación en el hogar de los hermanos, ¿no? O procurar su integridad. Y es algo que también deberíamos analizar y empezar a cuestionar y concientizar, ¿no? Bueno, esta muestra es amplia, podemos pasar algunas de las fotografías y podemos ya escucharles, pasar a los comentarios que ustedes puedan emitir. Vamos a ver el total de las imágenes, si la pasas, pues, vamos viendo las imágenes, vayan guardándolas en su memoria, ¿no? Y podemos empezar a comentar, ¿sí? Seguimos adelante con este pase de imágenes. ¿Sí? Es una muestra amplia, muestra diversas circunstancias, como ya comentamos, no sabemos quién tomó las fotos, ¿no? Hay diversas circunstancias, ¿sí? Aquí tenemos otra vez de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Varias cosas se nos pueden ocurrir, nos puede detonar una serie de reflexiones, de pensamientos importantes, ¿no? Es todo, ya no nos detenemos en cada una de las imágenes. Este es un ejercicio que podemos hacer, se colocará esta presentación en algún lugar donde pueda estar a la mano, que pueda estar visible, al que se pueda recurrir, pero en tanto veamos las imágenes y pasemos como al punto de poderlas comentar, y quien quiera tomar la palabra pues lo puede hacer.
Seguimos adelante, me parece que esta es de las últimas imágenes. Sí, tenemos otra. Adelante, Juan, por favor. Sí, es ya un contexto muy interesante que vamos viendo. Cada imagen tiene mucha riqueza para su interpretación, para su comentario, ¿no? A quien le haya llamado la atención algún comentario de los que se dieron aquí en la mesa, sea por Brenda, por Naomi, por Cintia o por mí, ¿sí? Podemos empezar a tomar en cuenta las voces que aquí se puedan presentar, y recuerden que estamos construyendo una manta que está en la parte está en la entrada, para que también ahí se pueda colocar su opinión. Las opiniones son bien importantes. ¿Dónde quedan las opiniones? Es muy importante poderlas documentar, es lo que queremos. Entonces, alguien que participe, pero que se guarde un cachito o la guarde, nos las puede regalar en un comentario escrito. Bueno, pues comenzamos. Fer, no sé si tú nos puedes ayudar a dar la lista de palabra, etcétera. Sí, de acuerdo. Buenas tardes, mi nombre es Aline. Tengo varios comentarios. El primero es sobre los lavaderos, que decía que si hay algo positivo en ello, y yo considero que sí, porque, digamos, pienso yo que están en una vecindad que por eso se encuentran los lavaderos comunitarios. Lo positivo sería que se forma como una tribu de mujeres. Es el único lugar donde puedes platicar de tus problemas, de tus vivencias, de tu día a día, porque siempre están en su casa haciendo quehaceres, según el tipo de imagen que vimos, y yo pienso que ese es lo positivo que encontramos. Lo segundo, me parece curioso el comentario de la compañera, no recuerdo su nombre, cuando dijo que sigue habiendo mujeres indígenas en las calles de Ciudad de México. La verdad no me parece, pero quiero que me explique a qué se refiere con este comentario. Gracias. Bueno, más que nada y sin intención de ofender, claro, me refería a que se puede ver en las calles a estas mujeres que caminan con sus hijos vendiendo cosas, o sea, de que están vendiendo sus artesanías. A eso me refería más que nada, no como con un sentido despectivo de que son indigentes o cosas así, sino más a lo, o sea, que migran de sus pueblos para buscar oportunidades laborales en la ciudad. No sé si era la relación. ¿Quién más? Hay muchas manos levantadas. Hola, mi nombre es Laila. Quisiera comentar acerca de la imagen de la mujer que estaba posando afuera de la ciudad universitaria en la torre de rectoría. En el caso, bueno, puedo hablar de la experiencia de mi familia, que pues la mayoría son mujeres, y pues básicamente, pues una de mis tías, son 7 hermanas. La primera nació más o menos por los 40, y a ella pues le tocó como crecer en toda esta onda de que solamente llegaban hasta la secundaria, y y después ella pues tuvo que dejar de estudiar para empezar a trabajar y así apoyar a sus hermanos. Ella era la mayor, justo esa. Y pues estuvo muy cool por su parte que ella pues pudiera trabajar. Sin embargo, también es desafortunado porque pues tan joven tuvo que dejar de hacer muchas cosas, y además era mamá. Entonces, a partir de ella, digamos, las hermanas que iban más abajo, mis otras tías pues pudieron empezar a estudiar. Una de ellas estudia aquí, otra estudia en el Politécnico, y bueno, creo que es una imagen que habla mucho el simple hecho de poder estar presenciando o estar en un aula después de años de ser, pues digamos que no podían aspirar a más por una imposición ideológica bastante anticuada. Creo que es una imagen que pues también hasta da orgullo, ¿no? Qué cool y qué bonito que una mujer pues pueda ser simplemente pues una profesionista, y pues también no solo eso, compartir sus ideas con otras personas, aspirar a más que solamente el estar en el hogar o estar haciendo labores que quizá no eran digamos como de su agrado,
y el poder entrar a algo que pues las encaminara a una vida que fuera más acorde a sus ideas. Me parece muy interesante y muy remarcable. Gracias. Tenemos manos levantadas de este lado, tenemos manos levantadas también para atrás. Bueno, es el momento de sus voces, pero esta imagen es increíble y creo que no solamente habla de la mujer, sino de las oportunidades que dio la universidad para las mujeres. La verdad es que me encanta. A mí me parece absolutamente hermoso ver a mis compañeras enfrente hablando sobre un tema que bien nos corresponde. Y quiero que pasen a la foto de... es como una mamá que está cansada agarrando su hijo. Estando... Ah, no sé. Pues... Quiero, retomando también lo de los espacios de las mujeres, me parece que es muy importante no solo en la mente que tengamos nuestros espacios, sino que también pues, se respeten, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado a muchos compañeros preguntarme ¿cómo qué libros puedo leer sobre feminismo y sobre cosas? Y yo solamente quiero decirles que las mujeres no maternamos hombres, no somos una guía de feminismo, que ustedes también pueden respetar, pero también informarse sobre cosas que para ustedes a lo mejor no son un privilegio, pero para nosotras sí. Y me causa mucho impacto esa imagen y es muy fuerte porque aquí se ve, en toda la imagen se ve como nosotras estamos cansadas de maternar, de enseñar, de cuidar, de decir, oh, el feminismo es esto, oh, levanta tus zapatos, oh, cuando una mujer vive con un hombre, a veces tienes que decirle lo que tiene que hacer y eso es absolutamente ridículo. Le tienes que explicar muchas cosas, pero bueno, ese es mi punto de vista y pues sí, deben también respetar los espacios de las mujeres y me pareció algo muy triste ver a muchos compañeros sentados a lo mejor no prestando atención y ver hace rato muchas chavas que estaban muy interesadas en la plática y no pudieron estar aquí porque pues ocuparon lugares que quizá a una mujer le importa y ya. ¿Hay más comentarios? ¿Quién quiere? Bueno, yo quiero retomar dos fotografías, la de la chica que está en CEU y también la de la niña que le están regalando una muñeca. Creo que podemos relacionarlas un poco de, sí, la mujer consiguió el derecho al estudio, pero también podemos pensar en cuántas mujeres mecánicas conocemos, en cuántas mujeres ingenieras conocemos, que poco a poco se ha ido rompiendo ese estereotipo, pero creo que desde chicas, igual desde pequeñas nos enseñan qué rol vamos y sí te permite estudiar, pero qué cosas estudias, ¿no? Una mujer, pues una mujer es una enfermera, que poco a poco hemos ido rompiendo eso, pero creo que eso es algo en lo que debemos de pensar también mucho. Nos dieron el privilegio de estudiar, pero ¿qué cosas puede estudiar una mujer? Bueno, yo quiero comentar en sí no solo de una sola imagen, sino como de la mayoría de las que se tocaron, que es impactante que a pesar de que son imágenes ya muy viejas, son cosas que se siguen viendo incluso hasta la fecha, ¿no? Yo en mi caso personal, ahorita retomando mucho la de las lavanderas, en mi casa a mí y a mi hermana nos hicieron como que mucho este comentario de que ustedes tienen que aprender a limpiar, a cocinar y todo este tipo de cosas porque tus hermanos quieren o no van a tener quien se lo haga, pero a ti pues no vas a tener quien lo haga, tú lo tienes que hacer para que luego pues a su vez se lo hagas a alguien más, ¿no? Y pues lo que fuimos mi hermana y yo nunca, no aceptamos ese rol, ¿no? O sea, creo que también es importante que una misma
desde su propio yo, intente como que hacer un cambio, ¿no? Porque digo, o sea, si yo hubiera aceptado como que eso que se me puso a mí de que tenía que yo aprender todo ese tipo de cosas, quizá yo no estaría ahorita aquí, ¿no? Estudiando, y mi hermana acabando igual ya su carrera. Y pues sí, ¿no? Que es impactante como a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo, muchos de ese tipo de situaciones se siguen viviendo. O sea, a mí me ha tocado conocer gente que, pues sí, niñas que igual a su vez les ha tocado tomar ese rol de madre porque sus padres no han fecho o alguna cosa así, ¿no? Y pues es feo, pero a su vez es alentador que con pues este tipo como de pláticas y de conversaciones que bueno, que así una pueda como que intentar hacer un cambio, así por muy pequeño que sea, pero pues un cambio es un cambio, ¿no? Había un compañero acá que también quería después, puede ser. Hola, mi nombre es Itzel y bueno, yo quiero hablar un poquito más, igual en general, como de todas las imágenes que pasaron, más como el rol de la mujer en la sociedad, ya sea mexicana, como sea, que se nos implanta mucho el chip desde temprana edad de que nosotros tenemos que cumplir con ciertas características y cierta vestimenta. Por ejemplo, lo podemos ver, no sé, desde Angels, donde el papel del hombre siempre fue el de casar y el de la mujer ser cuidar de los niños. Igual, pues esto va un poquito de la mano con el hecho social, como lo puede decir, como lo podemos ver en la teoría de Durkheim, que es pues es un hecho que pues no cambia de un día para otro, obviamente, pero sí está como en nuestras manos poder hacer un cambio. También un poquito como de la carga social que tiene la vestimenta de una mujer, al menos en este tiempo, y creo que todavía hasta el día de hoy, porque la carga social que tiene una falda, por ejemplo, no es la misma carga social que tiene un pantalón. En este caso, por ejemplo, al momento de que, no sé, los hombres, al pensar en la vestimenta de más como que antes se veía como algo normal en una mujer, lo llaman así, ¿no? Como vestir de mujer. ¿Cómo puedes tú decir cómo es vestir de mujer? Simplemente lo marcan mucho en el hecho de que la falda tiene esta carga social de los roles que nosotros tenemos como mujer en la sociedad. Y bueno, Quiero recalcar que es muy importante este ejercicio, recordar que en la mayoría de las personas que estamos aquí, estamos en el periodismo, estamos en la comunicación, tenemos una grandísima responsabilidad. Entonces pensar justamente los estereotipos, pensar los clichés en un contexto histórico, de poder pensar la memoria, es un ejercicio fundamental. Así que todas las opiniones bienvenidas, muy importante porque todas nos nutren. ¿Quién más va a comenzar? Buenas tardes, soy Guadalupe, estudio segundo semestre de periodismo y mi comentario va en relación a la fotografía en donde se ve una mujer votando y la fotografía en donde, bueno, principalmente eso. Y quisiera que reflexionáramos un poco que ahí hay una mujer votando, pero recordemos que la fotografía no estaba al alcance de todos y a la fecha creo que las cámaras son bastante caras, entonces no está al alcance de todos y no todas las mujeres votaban en ese momento y hasta la fecha no creo que todas las personas, no creo que todos los mexicanos votemos porque no todos estamos en las mismas condiciones de igualdad. Y como segundo punto quisiera recordarles especialmente a los hombres que están en esta sala que somos o vamos encaminados a ser profesionales y que más que como un favor que nos hacen a las mujeres de poner atención o de tratar de interesarse por estos temas, me parece que es su deber porque cuestionémonos qué tipo de profesionales queremos ser. Yo soy alumno igual de segundo semestre de periodismo. Primero que nada, me encantó mucho su conferencia, que también
haber comentado a lo largo de toda la historia que he visto en estas fotografías, cómo pues sí eran los a lo mejor pensamientos, paradigmas, estereotipos que fueron poco a poco en la historia yéndose más que nada a un punto más revolucionario y ver con otra perspectiva qué es también lo que podía ser, también qué es capaz. Bueno, yo tengo pues yo comentaré una observación sobre igual esa foto que era también que era de las lavanderas, que de repente hizo un comentario que era acerca de que sí existía un programa, que era de esto y que de una forma como burlesca era una forma también como de poder entender esta situación, ¿no? Pero valga la redundancia, igual ese tipo de programas, este tipo de cuestión eran creados pues porque era una satírica, una parodia, más no era porque se faltara ahora sí que respeto, ¿no? Y bueno, ahí va lo irónico que también en épocas contemporáneas, personajes que a lo mejor nosotros lo vemos con sus ojos, no sé, por ejemplo, Maya de todos los Ángeles, o no sé, el Víctor, o cuestiones así, que al final del día terminan siendo parodias del mismo mexicano y que, vale la redundancia, nos terminamos acordando de ellos, nos terminamos en cierta forma identificando ya sea uno o varios de nosotros, y que esto pudo haber sido un medio muy importante, incluso hasta para poder comunicar algo importante. ¿En qué decimos? Igual, retomándonos en tiempos de la Revolución, de toda, pues, de todo que era de 1910, la forma en cómo comunicaban en el periódico, ya que el nivel de alfabetismo era muy alto, ¿cómo era? Con las caricaturas periodísticas, ¿no? Y entonces sabemos que muchas de las mujeres que en este caso no tuvieron esta oportunidad de haber tenido estos estudios, este programa que a lo mejor pudieron ver y que en su mayoría, también en tiempos recientes, programas como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, muchos de esos programas son consumidos por estas personas, no nada más mujeres, sino también hombres, que su situación económica no les ha permitido también tener ese privilegio de poder haber estudiado. Se puede también tener como un recurso para comunicar algo importante. ¿En qué sentido? Una opinión, una crítica, incluso hasta de lo que se está pasando en épocas más contemporáneas. Y pues la verdad, igual estudiando más acerca de la comunicación y todo eso, hacer todo esto que a lo mejor vemos como una crítica, verlo más como un medio para poder comunicar algo más importante, para poder hacer conscientes de la realidad que nos aqueja a todos. Y un espacio, como lo es exactamente los hilos, donde se lavan, pues, que sea a lo mejor un espacio en la que tenían las mujeres para poder expresarse, para poder comunicarse entre ellas y hacerse aún más esos lazos más fuertes entre ellas y de decir, no estás sola. Justamente quiero retomar tu comentario sobre el programa de las lavanderas, porque precisamente una función del periodismo es educar, o sea, no es una escuela, pero claramente tenemos una responsabilidad cuando emitimos una serie de comentarios, perpetuando estereotipos, una serie de otras cosas. Entonces, el hecho de que en un programa se tenga una concepción de la mujer, digamos, machista, pues sí afecta. Y también lo vemos en el humor, o sea, muchas veces a quién le da risa ese humor, a los hombres, porque está diseñado para los hombres. Entonces no podemos como minimizar ese aspecto de que, solo es una sátira, o solo es humor, porque no, o sea, hay un trasfondo comunicativo precisamente que no está tomando el humor de las mujeres, o sea, ¿qué le puede dar risa a una mujer? ¿Y qué le da risa a un hombre? Yo me he dado cuenta muchas veces que el humor de los hombres siempre tiene que ser grosero o que siempre tiene que sexualizar, y pues es importante no minimizarlo. O sea, vemos a Franco Escamilla, últimamente hubo ahí una controversia con él por lo que dijo, ¿no? Que básicamente nada más quiere tener sexo con su esposa, que le haga de comer y que se calle. O sea, eso no da risa. Bueno, a algunos hombres tal vez sí les dio risa, pero vuelvo a lo mismo. Hay una carga política ahí que no se está criticando solamente porque es humor. Entonces, pues hay que considerarlo como periodistas.
Pues es mi observación, muy buen comentario. Bueno, con respecto a, retomando un poco esta parte, creo que es muy importante seguir cuestionando cómo interpretamos las cosas que vemos y consumimos desde nuestro lugar, ¿no? Y creo que, hubieron ciertos comentarios muy errados por parte del compañero, porque sí, obviamente es una sátira y es una parodia, y sí, puede que incluso algunas mujeres en esa situación o relacionadas con ese contexto les cause gracia o sea un alivio, pero eso no significa necesariamente que sea algo correcto, y más porque, como lo comenta la compañera, no es una comedia que esté hecha para esas personas, no está pensado para eso, es más que un reflejo de ese contexto y de las situaciones que viven esas mujeres. Siento que es un reflejo de cómo la sociedad mexicana y los hombres ven a las personas en ese contexto. Entonces creo que es importante abordarlo desde ahí, y en general toda esta conferencia y esta plática me parece muy importante, y creo que está abordada desde un punto muy interesante, que es la fotografía, que es algo que a mí me interesa mucho, y supongo que a varias personas que estudian periodismo les interesa mucho también, y creo que es muy interesante ver hasta dónde podemos analizar una foto, ¿no? Porque es algo que está plasmado, y que si vemos y no intentamos profundizarlo, pues es solo una imagen, ¿no? Y no significa nada, y tal vez solo te fijes, no sé, en cómo está estructurada, ¿no? La iluminación, detalles más técnicos de la fotografía, pero me parece muy interesante este ejercicio de analizarlas de esta forma, ¿no? Y de ver qué nos reflejan y qué nos cuenta lo que estamos viendo y lo que alguien decidió capturar en un momento por N o X razón. También algo que me gustó mucho es que, empezamos hablando mucho sobre esta parte de las mujeres que se dedican a limpiar como trabajo, y también pues en sus propias casas. Mi madre es una persona que trabaja de esto, que vive de esto y nos sustenta de esto, y hemos pasado por muchas etapas, ¿no? Respecto a esto, porque en un principio, y todavía, se siente mal y a veces le da pena y se siente avergonzada por esta situación, porque pues no tuvo la posibilidad de completar sus estudios y tal vez no es lo que ella quisiera estar haciendo, ¿no? Y desde que era muy pequeña ha vivido en estos contextos. Ella tuvo que cuidar a otros niños que ni siquiera eran como sus hermanos, ¿no? Su madre murió, y se quedó a cargo de una familia que la violentaba mucho y que la puso a cuidar a sus hijos. Entonces mi madre ha vivido toda su vida en este tipo de contextos. Entonces me parece muy importante, porque las personas que se dedican a la limpieza son muy marginadas, muchas ni siquiera tienen un contrato. Creo que si alguien que trabaja en ese medio tiene un contrato es muy complicado. No tienen derecho a seguro médico, ni tienen servicios, ni prestaciones, ni vacaciones. El sueldo que les pagan es mínimo por todo el trabajo que hacen realmente, porque es un trabajo muy pesado. Si es pesado hacerlo en una propia casa, y si nosotros vivimos en un lugar y pensando en que a lo mejor trabajamos en conjunto con todas las personas que viven en nuestra casa, es pesado. Ahora imagínate chutarte todo el trabajo de tu casa, hacer la comida de tu casa, limpiar la ropa de tu esposo, de tus hijos, y luego hacerlo eso en otra casa para otras personas que aparte de todo te tratan mal, no te pagan bien, te ven como menos. Entonces creo que es muy importante esa parte, y al menos yo desde mi contexto es muy difícil que he visto a personas hablar de esa parte, y de las mujeres que viven en esos contextos, y creo que es algo que hay que reflexionar mucho, y también cómo lo nombramos, ¿no? Porque por ejemplo sé que lo más común es decirle trabajo doméstico, pero la palabra doméstico me parece una palabra fuerte y me parece una palabra pues un poco errónea, y no estoy diciendo que todos nosotros estemos mal por decirla, sino pues es algo a lo que estamos acostumbrados, pero pues relacionarlo con domesticar pues me parece fuerte, ¿no? Entonces siento que y me gustó mucho que abordaran ese punto, porque siento que es algo de lo que no se habla lo suficiente, y al final de cuentas es un trabajo, que sí es un trabajo pesado, y es un trabajo que siento que tal vez si cada persona se hiciera cargo de lo que se tiene que hacer cargo, pues tal vez no habría necesidad de que existiera. Pues es un trabajo que está y es un trabajo que le ayuda a muchas personas a sustentar su vida y a mantener a sus familias, y debería de ser un trabajo regulado, bien pagado, y con todos los servicios y prestaciones que otro trabajo te puede ofrecer. Y bueno, creo que eso es todo.
Comentar que justamente estas fotografías nos pueden llegar a nosotros de manera íntima y personal, porque son fotos que también se obtuvieron de espacios íntimos y personales, ¿no? Entonces nos pueden reflejar mucho y nos permiten poder hacer esta reflexión. Y creo que el periodismo y la comunicación nos permiten justamente encontrar tener a la mano esas herramientas y esas claves, justamente para poder elaborar discursos mucho más adecuados y, como bien lo acabas de decir, de nombrar de las maneras más justas las cosas, ¿no? Y que en ese sentido se pueda hacer nuestro trabajo de justicia social que podemos hacer de manera cotidiana, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el ejercicio de poder mirar estas fotos, porque también, por otro lado, ¿qué pasa con comunicadoras, comunicadores, periodistas, si les dan una fotografía que no tenga mayor dato que la propia imagen? Entonces también es para desarrollar elementos de interpretación y poder justamente argumentar y hacer un trabajo periodístico mucho más profesional y que además esté en el contexto de las justicias y de elaborar y de nombrar nuevamente todas esas situaciones que nos han ofendido, que nos han molestado, pero que también podemos verlo desde otros puntos. Justamente la maestra Cintia, al hablar del lavadero, decía quizás de los primeros lugares donde se pudieron generar consensos, ¿no? Yo creo que esa visión es muy enriquecedora. Sí está la otra de mirar ese trabajo como si fuera un trabajo que está fuera de la casa incluso, ¿no? A la vista, de manera pública. Pero también puede ser visto tal así, como un lugar de acuerdo, como una tribu, como un grupo que es capaz de intercambiar las cosas íntimas que no puede hacer dentro de su casa, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio es muy enriquecedor. Bueno, agradecemos a las personas del panel por sus valiosas aportaciones y conocimientos, también al público asistente por su entusiasta participación y sus comentarios. Y ahora me permito realizar la lectura y entrega de reconocimiento a nuestras invitadas. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Gabriela Bautista Martínez por su valiosa participación en la Semana de la Comunicación 2023 como ponente de la conferencia Mujeres, Huella y Presencia Inmanente en la Sociedad Mexicana. También otorga presente reconocimiento a la licenciada Cintia Ríos Monterrubios por su valiosa participación en la Semana de la Comunicación 2023. Otorga el presente reconocimiento a Naomi Hazel Hidalgo Cárdenas por su valiosa participación en la Semana de la Comunicación 2023 como ponente de la conferencia. Y también otorga el presente reconocimiento a Aprende Elizabeth Ocampo Jiménez por su valiosa participación en la Semana de la Comunicación como ponente de la conferencia. Participando en las demás conferencias que la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad ha planeado en el marco de esta importante semana, para seguir conociendo más sobre las destacadas aportaciones de la comunicación en diversos ámbitos y disciplinas para así mantener una agenda permanente en nuestra comunidad. Por mi raza, hablaré en espíritu. Hasta pronto. Compañeras, no olviden dejarnos su comentario, hay una manta aquí afuera, por favor. Es bien importante dejar su voz ahí.
No me lo vas a dar. Yo